Dios les siga bendiciendo, sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios, pues esperando, hermanos, que haya sido de bendición esta semana en sus vidas y que hoy traigan el deseo de conocer más al Dios que nos hemos acercado. Hoy vamos a continuar con las doctrinas no fundamentales. Vamos a ver la quinta doctrina. Quinta doctrina muy conocida, pero esperamos que aprendamos un poquito más. Hoy vamos a ver el día de reposo, la doctrina del día de reposo, porque para algunos es muy importante esto, para algunos es fundamental esta doctrina. Los metodistas, los adventistas del séptimo día tienen muy clara esta doctrina, y para algunas ramas del adventismo esto es muy importante, porque para ellos dicen que si no guardas el día de reposo conforme a la palabra, tú tienes el sello de la bestia. Muchas ramas adventistas lo dicen de esa manera. Pero hoy lo queremos ver a la luz de la palabra. Esto ya lo hemos hablado aquí, creo que para muchos está muy claro, pero no está por demás repasarlo, ¿verdad? No está por demás que le demos un repaso a esta doctrina. ¿Y por qué consideramos que no es fundamental, verdad? Hoy, pues necesitamos entender qué es el día de reposo, quién lo instituyó, para quién fue dado el día de reposo, y si está vigente todavía, ¿verdad? Necesitamos entenderlo. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Vamos a darle lectura al versículo 8 al 11. Dice la palabra de Dios: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nuevamente nos permites el poder acercarnos a ella y estudiar este tema, Señor. Este tema que es importante, Señor. Este tema que con tu ayuda, amado Dios, queremos entenderlo claramente. ¿Por qué lo dejaste establecido, Señor? ¿A quién se lo diste? Y pues, Señor, ¿qué es lo que nos toca a nosotros en estos días? ¿De qué manera es guardarlo? ¿De qué manera es celebrarlo? Señor, ayúdanos a entenderlo, Señor, no únicamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para poder
darte la honra y la gloria como tú te lo mereces, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Pues vemos que en la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, había un día incluido como día de reposo. Y este día, que para ellos era el Sabbat, no era otra cosa más que Shabbat significa cesar o parar actividades. Actividades, pero que estén relacionadas con el trabajo. Eso era básicamente lo que significaba el Shabbat, ¿sí? No había ninguna mención o una conexión religiosa en este significado y en este guardarlo. ¿Sí? Era un reposo y era para Israel. ¿Sí? Ahora, esto lo guardaba Israel, se supone antes de los 10 mandamientos. Ellos ya tenían conocimiento, ellos ya sabían, Dios ya les había dicho desde la creación. Dios mencionó el día de reposo, pero no estaba como una ley moral, no estaba establecido que se guardara como una ley moral. A lo mejor algunos lo guardaban, a lo mejor otros no, pero no estaba establecido. Pero desde antes ya había conocimiento. Éxodo 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Cuando Dios les manda el alimento que necesitaban, Él les recuerda que en el día sexto no había que recogerlo. ¿Sí? En este día de reposo no había que recogerlo. Pero te vuelvo a repetir, no era una ley moral que ellos tenían que guardar. Fue instituido dentro de los 10 mandamientos. Ahí ya fue instituido el día de reposo como un día obligatorio para el pueblo de Israel, y lo instituyó Dios. Desde Génesis 2:3, como ves, después de que Él terminó la creación, el séptimo día dice que lo santificó, lo apartó de los otros 6 días, el séptimo día. Entonces vemos pues que era algo especial, era algo especial para el pueblo de Dios, era algo especial para Dios, puesto que Él mismo lo había apartado, con un propósito. ¿Cuál? El propósito era que el hombre tuviera un ciclo de trabajo por un día de descanso. ¿Sí? Que no trabajara de lunes a domingo. No, que tuviera un día de descanso. ¿Sí? Tenía que cesar toda obra que el hombre hiciera durante la semana, tenía que cesar un día. ¿Para qué? Para estar con Dios, para estar con su familia, para reposar, dice. ¿Sí? Entonces vemos que en Éxodo 20 ya lo da como una ley moral para el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero claramente lo está especificando de qué manera lo tenía que hacer. Acuérdate, dice, del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo, para apartarlo de los demás días. Era algo que tenía que hacer especial este día. ¿Sí? Ahora, este día, para el judío, era un día completo. No es como a veces nosotros lo queremos hacer. Que pensamos que el descansar o el día de reposo incluye nada más
voy al servicio, se termina el servicio y ahora sí ya se acabó mi día de reposo. Ya puedo otra vez empezar a trabajar, ¿verdad? No, el pueblo de Israel no lo hacía de esa manera. El pueblo de Israel ocupaba las 24 horas. Ellos lo guardaban de viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde. Ese era su día de reposo. ¿Qué incluía? Si tú te das cuenta, incluye 12 horas de viernes en la noche, y luego de 6 de la mañana a 6 de la tarde, otras 12 horas, son 24 horas completas. Y como se supone que el día de reposo todos los negocios estaban cerrados, todos los trabajos, los talleres, todo estaba cerrado, ellos aprovechaban y tomaban esas otras horas para empezar el primer día de la semana. O sea, prácticamente era día y medio el que tomaban ellos. Entonces, el pueblo de Israel lo guardaba muy solemnemente, pero fíjate, en el versículo 10, en el 9, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No dice tampoco, trabaja 5 días y en ratos, o trabaja 4 días y en ratos. O sea, para ellos, ¿qué tenían que hacer? Cumplir también con este requisito, trabajar 6 días a la semana. O sea, si no había un trabajo estable, ¿cómo iban a guardar su día de reposo? Si no estaban cumpliendo con 6 días trabajarás. ¿Sí? O sea, era un requisito, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces el requisito era trabajar 6 días. Hoy, pues no, a lo mejor muchos ya no trabajan 12 horas, pero ellos era trabajar 12 horas. ¿Sí? Esos 6 días tenían que trabajar las 12 horas y descansar un día completo. Dice el versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vemos claramente cómo está especificado de qué manera se iba a guardar. No era como ellos querían, era como Dios lo había ordenado, lo había mandado. ¿Sí? ¿De qué manera lo iban a hacer? No tenían que hacer ningún trabajo que trajera beneficio. O sea, ¿no puedo entonces ayudar en el día de reposo? Claro que puedes ayudar, hermano. Oye, si tu hermano o tu hermana está construyendo y tienes oportunidad de irle a ayudar, pues hay que ayudar. Si tu hermano o tu hermana tiene un problema en cuanto al trabajo y tú puedes echarle una mano, hay que hacerlo. Pero se está refiriendo a que no se hiciera ningún trabajo que trajera un beneficio para ti, una remuneración. ¿Sí? Que no hicieras ningún trabajo que estuvieras sacando un provecho de él. Pero no nada más tú, el que habita en tu casa, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu hija. ¿Sí? O sea, está más enfocado a que tú estuvieras con tu familia para disfrutar ese tiempo con la familia, para disfrutarlo a ellos, para estar con ellos. A lo mejor en la semana no tienes oportunidad de convivir y el único día que puedes hacerlo es el domingo, pero como te llevas trabajo para tu casa, ya no estás con tu esposo, ya no estás con tu esposa, ya no estás con tus hijos. Aunque digas, estoy guardando el día de reposo. Ellos, fíjate, el pueblo de Israel tenía tan prohibido hacer algo que no podían caminar 1 kilómetro, aproximadamente 1000 metros.
no podían dar 1000 pasos, porque más o menos se recorre en esa distancia con 1000 pasos. No podían prender lumbre, no podían cocinar, tenían que preparar los alimentos de un día antes, ¿sí? No podían sacar a pastar su ganado. Era un mandamiento que Dios les había dado y que ellos entendían. Entonces, pues vemos que también era un recordatorio de la creación que Dios había hecho en 7 días. También de esa manera lo guardaban, porque era un recordatorio de esa creación que Dios había hecho. ¿Sí? Y vemos en Deuteronomio 5, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, dice así: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, ¿qué le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Acuérdate que un día fuiste prisionero. Y cuando estabas prisionero, cuando eras siervo de los egipcios, tú no tenías oportunidad de guardar el día de reposo. ¿Sí? Ahí trabajaban las 24 horas del día, muchos no descansaban, ningún momento. Estaban trabaje ahí. Y por eso Dios les dice, acuérdate que fuiste siervo allá en esa tierra. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros? ¿Cuántos años pasamos sin conocer a Dios? ¿Cuántos de nosotros trabajábamos de lunes a domingo? Y muchos más de 12 horas. Y muchos más del tiempo requerido. Trabajábamos día y parte de la noche. ¿Sí? Y Dios dice, acuérdate de dónde te saqué. Es lo que le está diciendo Dios, ¿eh? Egipto también representa el mundo. Y también este texto puede decir, puede hacernos y estar hablando a ti y a mí. Acuérdate de dónde te saqué. ¿Sí? Ahora, en Ezequiel 20, versículo 12. Ezequiel 20, 12 dice así: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea, que los aparta como una nación para Él, una nación que Él los había escogido. Y les di mis días de reposo, dice, para que fuesen por señal. ¿De qué les estaba hablando? Una vez más les estaba recordando que Él los había sacado de Egipto. Una vez más les está recordando, esta va a ser una señal de que yo te saqué de allá, dice. ¿Sí? Éxodo 31. Éxodo 31, versículo 13 al 17. (31, 13 al 17) dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardaréis pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, como vemos, pues Dios aquí ya les anuncia también un castigo a aquellos que desobedecieran. Pero claramente lo está estableciendo ¿para quién? Para el pueblo de Israel. El castigo estaba bien claro, era para el pueblo de Israel. Sí. En Isaías 58, versículo 13 y 14. Cientos de años después, dice el profeta Isaías: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Hasta ahí nada más. ¿Sí? ¿Qué dice? Si retrajeras del día de reposo tu pie, ¿de qué? De hacer tu voluntad, dice. De hacer las cosas a tu manera. ¿Sí? Bueno, si obedecieras a la voz de Dios, que dice, tú te vas a deleitar en Él, te vas a deleitar en la presencia de Dios. No sé qué es lo que pase con cada uno, pero para muchos es un deleite el llegar al domingo. Para muchos es una alegría. Ay, ya se va a acabar la semana, ya vamos a estar alabando a Dios juntos, ya vamos a estar con los hermanos, ya vamos a ver a los hermanos para saber cómo están, para saber cómo les ha ido. Porque muchos nos vemos hoy y no nos vemos hasta dentro de 8 días. Y ni un mensajito sabemos cómo están. Pero dice Dios, bueno, si tú guardas el día de reposo, no haciendo tu voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios, que dice, tú te vas a deleitar en la presencia de Dios. Tú vas a estar ansioso, vas a anhelar que se llegue el domingo para deleitarte en la presencia de Dios, juntamente con los hermanos, juntamente con sus hijos. ¿Sí? Y esto es muy importante. Tenían que hacer a un lado la voluntad, sus intereses propios. Pero fíjate, juntamente con eso les da la gran promesa. Si tú cumples con eso, dice, tú te vas a deleitar en mi presencia, dice Dios. Tú te vas a deleitar en Jehová, dice. ¿Sí? Entonces, no simplemente es dejar de trabajar, no simplemente es terminar las actividades, ¿sí? No. Es buscar que ese día sea una bendición en nuestra vida, buscar que ese día sea una bendición en cada uno y que seas una bendición para los demás también. Jeremías 17, versículo 21 y 22. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestras vidas de llevar carga en el día de reposo
y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificar el día de reposo como mandé a vuestros padres. O sea, cientos de años después no había cambiado el mandamiento. Estaba vigente para el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Jeremías les dice eso? Porque Jeremías se había dado cuenta que cuando él cerraba las puertas de la ciudad, llegaban los comerciantes y se ponían a los muros. Y ahí compraba la gente. Y ahí se hacía el comercio. Por eso les dice. ¿Sí? Les habla en el nombre de Dios. No es como hoy los falsos profetas que dicen, así dice Dios. No, este sí era profeta. Jeremías sí era profeta en verdad. Y él decía, así ha dicho Jehová. ¿Sí? Entonces vemos que se les prohibía hacer cualquier trabajo en el día de reposo, hacer actividades que traigan ganancias para ti. Sí, entonces, pues tengamos cuidado con esto, pero después de estos textos surgen muchas preguntas, hermano. O no sé si te esté quedando claro, pero hay muchas preguntas que vienen a nuestra mente. Entonces tenemos que guardarlo de esa manera. Tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, ¿por qué si Dios está mencionando en todos estos textos que es el sábado, el día de reposo, nosotros guardamos el domingo? ¿Quién hizo ese cambio? O sea, hay muchas dudas, hay muchas preguntas, ¿sí? Lo que sí debemos de entender que el día de reposo es por causa y beneficio del hombre. No es para, por causa de Dios, es por causa y beneficio del hombre. Dios con el día de reposo, y si en el día de reposo sigue siendo Dios, y tú lo guardes o no lo guardes, pues eres tú el que toma las decisiones. Entonces vemos que hoy la mayoría, no siendo adventista, no siendo del séptimo día, se guarda el domingo. Ahora, ¿por qué el domingo, hermanos? A ver, díganme una razón de por qué guardamos el domingo. ¿Alguien? ¿Algún argumento? ¿O algo que está enseñado, que sepa? Hay unas ideas muy claras de por qué se guarda el domingo hoy en día y que se han escuchado desde los púlpitos y con eso nos hemos quedado. ¿Por qué guardamos el día domingo hoy? Nosotros, o la mayoría de cristianos. La resurrección de Cristo. ¿Otra? ¿Por qué guardamos el día domingo, hermanos? No tiene mucho que lo predicamos esto, ¿eh? Pero ¿por qué guardamos el día de... Esa es una buena razón la que está diciendo la hermana, ¿eh? La mayoría de denominaciones dice, es que Jesús hizo el cambio. Él resucitó en domingo. ¿Cuántos lo han escuchado de esa manera? Pocos, pero sí lo han escuchado. ¿Sí? ¿Y es verdad o no es verdad? Alguien dijo que no y los demás dijeron que sí. Ese será el argumento de por qué guardamos el día de reposo. ¿Sí? Bueno, a ver, primero vamos a derribar este argumento, ¿sí? A ver, hermana Mari, vas a leer Mateo 12, 38 al 40. Ahorita yo te digo a qué hora lo lees. Cristal, vas a leer Marcos 10, 34. Hermana Leti, vas a leer Lucas 24, 7. ¿Sí?
Hermano Taurino, vas a leer Mateo 16, 21. Empecemos con Marcos 12, 38 al 40. Vamos a ver por qué dicen que el cambio se hizo porque Jesús resucitó en domingo. A ver, Mateo 12, 38 al 40. Mateo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver sobre ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué estaban diciendo los escribas y los fariseos? Queremos señal que tú nos digas, ¿verdad? Y vemos cómo Mateo escribe, bueno, y son palabras del Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo. ¿Qué les dice? Les da una clave. Bueno, ustedes van a ver que hay una señal, y la señal es la de Jonás, que dice 3 días y 3 noches. Marcos 10, 34. Una vez más está mencionando 3 días, ¿sí? 3 días dice, y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 24, 7. Que al tercer día resucitaría. Entonces vemos que ya son 3 escritores los que están diciendo esto. Mateo 16, 21. Bueno, ahí está la respuesta que les da a los escribas y fariseos. 3 días, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que suceder para que Jesús resucitara el domingo? Tendría que estar 3 días. 3 días, 3 noches, según la Escritura, y según Génesis 1:5, dice que Dios al día le puso día hoy 12 horas, de 6 de la tarde a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ese era el día judío. De 6 de la tarde a 6 de la mañana era la noche, y era 24 horas. Y dice que cuando vio día y noche, dijo Dios, un día, ¿sí? Es un solo día, según Génesis 1:5. Bueno, les dio sus nombres. Entonces vemos, si sacamos las cuentas, fíjense bien, si sacamos las cuentas, ¿a qué horas murió Jesús? ¿A qué horas? A las 3 de la tarde murió. ¿Cuándo? El viernes 3 de la tarde. Y Jesús dijo que iba a estar 3 días y 3 noches. Entonces, si viernes es un día, ¿sí? 3 de la tarde. Sábado es un día, 3 de la tarde. Y domingo, 3 de la tarde. ¿Resucitó el domingo a las 3 de la tarde? Entonces, ¿se equivocó Jesús o nada más hay 2 días? Nada más hay 2 días, De viernes a domingo nada más hay 2 días. No puede haber 3 días, hermanos. ¿Sí? Según el horario que tenían los judíos, vemos que si, como todas las denominaciones, la mayoría
afirman que Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde, no hay 3 días. No es posible entonces que haya estado 3 días en la tumba. Una de dos. O Jesús se equivocó, o los escritores escribieron mal y no nos están dando las fechas exactas. ¿Sí? Porque entonces, si sacamos estas cuentas, pues no nos da, ¿sí? Entonces, los 3 días serían domingo, 3 de la tarde, ¿sí? No hay 3 días y 3 noches. Algunos se la han querido acomodar y han querido sacar y dicen que los judíos contaban una fracción del día y una fracción de la noche para justificar. Aún así no salen las cuentas, hermanos. ¿Sí? Nada más salen 2 días. Nada más hay 2 días, no hay 3, el tercero sería, si dijéramos, bueno, entonces por fracción, viernes una fracción es un día, ¿sí? Sábado, otra fracción es otro día, y el domingo, una parte, si dicen, bueno, resucitó, algunos dicen que fue antes de que saliera el sol, otros que todavía estaba oscuro. Si todavía estaba oscuro, probablemente eran antes de las 6 de la mañana y el día empezaba a contar, de las 6 de la mañana en adelante. Entonces no hay otro día, por mucho que le queramos, y noche menos, por mucho que queramos decir, bueno, entonces sí tienen razón los judíos al decir una fracción del día se cuenta como un día completo. No. Entonces, esto no es comprobable. Jesús dijo 3 días y 3 noches, ¿sí? Y si dijo 3 días y 3 noches, es muy claro. O sea, Jesús, Dios, estaba diciendo esta señal a los escribas y fariseos. Y entonces, aquí hay una cosa. O Jesús no murió el viernes, o no resucitó el domingo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál de las dos creen que es? ¿Y? No murió el viernes. Y tampoco resucitó el domingo, hermanos. ¿Sí? O sea, no murió el viernes ni resucitó el domingo. Y ahorita te lo voy a comprobar con las escrituras. Él claramente dijo 3 días y 3 noches. No podemos pensar que Jesús haya dicho nada más este tiempo y no lo cumplió. Dios es un Dios de orden. Acuérdense, cuando Dios le dijo a Noé, mira Noé, vas a hacer la arca de esta manera, y le dio las medidas y le dijo todo, cómo iba a estar. Vas a hacer la puerta de esta manera, vas a meter animales por parejas, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, todo en un orden. Y cuando en Gálatas 4:4, cuando dice, y habiéndose cumplido el tiempo, Dios mandó a su Hijo. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo, dice, no antes ni después. En Juan 17:1 dice, Padre, la hora ha llegado, dice el Señor Jesús. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Por qué? Porque ya sabía que iba a ser muerto. Ya había llegado la hora, ni un día antes, ni un día después, ni una hora antes. O sea, Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y si Él dijo 3 días y 3 noches, tiene que ser así. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos ver? Para empezar, ¿a qué hora murió Jesús? ¿No? Bueno, ¿cómo lo tenemos que ver? Con la Escritura, hermanos. ¿Sí? Marcos 15. Para ir avanzando, para ir dejando cimientos sólidos, necesitamos utilizar la palabra. Marcos 15, 34 al 37.
Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y exponiéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿A qué horas eran? La hora 9, dice. Si retrocedemos tantito al versículo 44, dice, cuando era como la hora 6, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y habiendo dicho esto, expiró, dice la palabra. ¿A qué horas era la hora 9? 3 de la tarde, ¿verdad? Si empezamos de las 6 en adelante, la hora 9 eran las 3 de la tarde. Entonces, ¿a qué horas murió? Entonces nos queda bien claro. Ya tenemos el horario, ¿sí? Ya tenemos que murió, lo hemos certificado con la escritura. ¿Qué día murió? Ahora vamos a ver qué día murió, ¿sí? Y esto lo tenemos que ver a través de la palabra. ¿Sí? Vamos a Juan 19:31. Por eso es bueno luego sacar apuntes, porque se nos olvida que estas grandes verdades deben de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿Sí? Que dice, Jesús fue muerto. No. En la preparación de la Pascua. Que te quede bien claro, en la preparación. Marcos 15:42. Marcos 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Cuando llegó la noche, ¿sí? Estos dos textos te están hablando de una preparación. Ahora, ¿cuál preparación? ¿Sí? Para entenderlo necesitamos ver cuál era esa fiesta que estaban a punto de preparar, ¿sí? Esa fiesta. Bueno, la Pascua, dicen, bueno, con la escritura, Éxodo 12, versículo 15 al 17, dice así, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetuo.
¿sí? Vemos que estaban preparando, ¿qué? La Pascua, ¿sí? Ahí mismo, Levítico 23, versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes. En la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Esta es la fiesta que iban a celebrar, ¿sí? Cuando crucificaron a Cristo, esta es la fiesta que iban a celebrar. Ahora, te voy a leer una parte de este libro. Una parte de este libro que es muy bueno, se lo recomiendo que lo lean. Dice así: ahora bien, ya que había una hora exacta para el nacimiento de Cristo, una hora exacta para su ungimiento, una hora exacta para el comienzo de su ministerio, una hora exacta para su muerte, ¿no es impropio pensar que había también una hora exacta para su resurrección? Exactamente 72 horas después de que murió el Señor Jesús. Y vemos que a lo largo de este buen libro nos explica qué es lo que pasó ese día de la crucifixión. Como Cristo fue crucificado según la cita del día antes del sábado, podemos comprender el por qué algunos han creído que fue el viernes, el día de la crucifixión. Pero el sábado que siguió a la crucifixión, día de reposo anual, pues dice que era el sábado grande. Lo vimos en Juan 19:31. Este sábado podía caer en cualquier día de la semana. O sea, este día de reposo podía caer en cualquier día de la semana. Y creemos que las Escrituras indican que en el año en que Jesús fue crucificado, el sábado anual fue un jueves. Bueno, si el sábado anual, si el día de reposo anual por la Pascua fue el jueves, ¿cuándo murió Jesús? Miércoles 3 de la tarde. Fue en el día de la preparación, ¿sí? Jesús fue crucificado y sepultado en el día de la preparación. Si sacamos conclusiones, fue miércoles, ¿sí? El día siguiente fue el gran día del sábado. Jueves fue el día de reposo anual. Esto era una vez al año y podía caer en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Bueno, esta vez cayó el miércoles. Seguido por el sábado semanal. Se descansó el jueves como día de reposo anual. Se trabajó el viernes y se volvió a descansar el sábado. ¿Sí? O sea, eran 2 sabbat en la misma semana. Entonces, con esta explicación podemos comprender que Cristo fue crucificado el día antes del sábado, ¿sí? Que se levantó de la tumba al llegar el día después del sábado,
y así cumplió la señal de los 3 días y 3 noches. Todo esto se nos aclara cuando comprendemos que había 2 sábados en esta semana, el sábado semanal y el gran sábado anual, ¿sí? Ahora, vamos a compararlo con la palabra, a ver si es cierto, porque pues el escritor es muy bueno y podrá decirnos cosas, pero necesitamos comprobarlo con la palabra, hermanos, ¿sí? Mira, por ejemplo, vamos a Marcos 16:1. Marcos 16:1, si alguien lo encuentra, déle lectura, porque, ¿sí? Ahí vemos, a ver, trasladémonos al tiempo de los judíos, ¿sí? Trasladémonos a cuándo pasó esto. Cuando pasó el día de reposo, ¿cuál día de reposo? El que cayó en jueves. Bueno, el día de reposo anual, para no confundirnos, ¿sí? Cuando cae este día, dice Marcos 16, que cuando pasó el día de reposo, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Mira, si vemos que los judíos eran estrictos en sus ceremonias, te darás cuenta de una cosa: si hubiese sido un día de reposo normal, estarían cerradas todas las tiendas. ¿Dónde iban a comprar los ungüentos para preparar la manera en que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús? Ahora, hay otro dato. Cuando en aquel tiempo los judíos embalsamaban a una persona importante, dice que compraban hasta a 100 libras de perfumes para embalsamarlo. ¿Cuánto es 100 libras? ¿Qué cantidad en litros? Como 50 kilos, ¿sí? Si era día de reposo, a estas mujeres tenían prohibido hacer algo. No podían. Pero dice la Escritura, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Si el día de reposo terminó de 6 de la tarde, no podían haber hecho esto en un día de reposo normal. Mas como fue día jueves y el viernes era día laborable, estaba abierto todo. Ahora, los ungüentos no nada más iban y se compraban y se revolvían y ya, tenían que reposar ciertas horas para poder aplicárselas al cadáver. Y esto pueden ustedes buscarlo en la historia de los judíos, en el comentario de Flavio Josefo, que era un historiador, no era cristiano, pero él narra las costumbres de los judíos, cómo eran, ¿sí? Vamos mira, vamos a leer bien este pasaje. Vamos hasta el versículo 6, y dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, madre de María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Juan 20, vamos a Juan 20. Juan 20, versículo 1 y 2. En el primer día de la semana, María Magdalena
Fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué vemos en estos dos textos que acabamos, en estos dos pasajes? ¿Qué vemos? Que la tumba estaba vacía. Jesús ya no estaba, Jesús ya no estaba ahí en estas tumbas. En esta tumba ya no estaba Jesús. Entonces, la Biblia no dice el momento exacto, el día exacto en que Jesús resucitó. ¿Sí? Está hablando de cuándo los discípulos, cuándo las mujeres vieron que estaba vacía. No está diciendo que en ese momento resucitó, ¿sí? Vamos a ver Marcos 28. Marcos 28 del 1 al 6. Alguien que le dé lectura, hermano Ángel, ahorita le lees, yo nomás te digo esta cita, Marcos 28 del 1 al 6, Mateo 28, perdón, Marcos 16, hermana Luisa, Marcos 16 del 2 al 6, Omar, Lucas 24, 1 y 2, ¿sí? Y ya leímos Juan 1 y 2. Esos ya los leímos. Vamos a ver, Marcos 28 del 1 al 6. Mateo 28, perdón, hermanos. Mateo 28 del 1 al 6. Pongan bien atención, hermanos. ¿Está diciendo el día exacto en que resucitó Jesús? ¿A dónde? A ver, ¿en qué texto, hermana? Dice que en el primer día de la semana resucitó. Por eso se tiene la creencia, hermanos, ¿sí? De que resucitó el primer día de la semana. Pero este texto no está diciendo eso. A ver, vamos a ver si Marcos, a lo mejor él sí nos dice. Marcos 16, 2 al 6. Entonces, sí nos está aclarando que fue el día de reposo, cuando resucitó Jesús. ¿Qué había pasado? Ya había resucitado. A ver, a lo mejor Lucas sí. A ver, Lucas 24, sí, Lucas 24. Fíjense, nuevamente, ahora Lucas está diciendo que ¿qué? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron. No dice resucitó.
Dice vinieron. Pero así como ustedes, yo también muchos años siempre pensé que Jesús había resucitado el primer día de la semana. ¿Sí? Porque así nos lo enseñaron. Pero la Escritura es muy clara, o sea, con la Escritura no podemos pelearnos, hermanos. En estos textos no nos está diciendo que Jesús resucitó el domingo. ¿O si hay un texto que avale que Jesús resucitó el domingo? ¿En algún otro pasaje? Porque algunos enseñan que sí. Déjame enseñarte uno, Marcos 16. Marcos 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Sí o no? Todos nos miramos unos a otros, pero bueno, no está diciendo este texto. A ver, Omar, tú dices que no, pero dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Bueno, por lo menos eso no se les olvidó, ¿verdad? Habiendo, ¿sí? Habiendo, dice, habiendo pues, ¿sí? Habiendo pues resucitado, esta frase está en tiempo antipretérito, o sea, tiempo pasado, ¿sí? Y en habiendo pues, es una palabra en el griego que es anastás, ¿sí? Anastás, y dice, significa, habiendo resucitado, ¿qué es? Que ya había resucitado, o sea, en tiempo pasado, es tiempo pasado, ¿sí? Entonces, si tú sigues leyendo este mismo pasaje hasta el versículo 14, te vas a dar cuenta de una cosa, que lo que estaba narrando eran lo que había acontecido los últimos días. Es lo que estaba narrando Marcos, cómo habían pasado estas cosas, ¿sí? Hasta el versículo 14. Entonces, está diciendo las diferentes apariciones que el Señor Jesús había hecho en esos días, ¿sí? O sea, habiendo, dice, ya resucitado, ¿sí? Y otro, como decían, es un error de puntuación, ¿sí? Ahora, cuando se escribió la Escritura, ya sabes, no había comas, no había puntos, ¿sí? Los puntos, las comas, llegaron hasta el 1500, hasta en el año 1000, el siglo XV, llegaron los puntos, las comas, cuando ya se le aplicó a los textos, ¿sí? Entonces hay un error de puntuación. La coma puesta después de la palabra mañana, si tú quitas esa coma, pues te vas a dar cuenta de que cambia la frase. Si tú le aplicas esa coma ahí, bueno, esto hace que se conecte al primer día de la semana, lo que está diciendo al principio, ¿sí? Y eso está con la hora de la resurrección. Pero si la coma se pone después de la palabra resucitado, ahí te darás cuenta del real significado de las Escrituras. Y esto es fácil de comprobarlo con los maestros, con los que saben de esto. Y muchos de ustedes creo que están conscientes de esto. Entonces, pues vemos que la palabra es clara. La palabra es muy clara en cuanto a la hora, al día en que murió y el día en que resucitó el Señor Jesús. Si vemos, por ejemplo, vamos a retomar Juan 19, versículo 31. ¿Sí? Ojalá y te quede bien claro, hermanos, para que tengas argumentos bíblicos, argumentos sólidos
de cuando llegues a tratar este tema, que no es fundamental, hermano. ¿Sí? Eso que te quede bien claro. No es fundamental, pero es bien importante. ¿Sí? Versículo 31, ya veíamos. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, ese día ya vimos, era el día de la preparación, miércoles, 3 de la tarde. Si estamos todos en esto, miércoles 3 de la tarde, murió el Señor Jesús. Fueron y lo bajaron porque el día grande, el día anual, el sabbat anual, era el jueves. Y después de las 6 de la tarde no podían quedarse los cuerpos. ¿Qué tuvieron que hacer? Ir y bajarlos. Bueno, posteriormente el día de reposo se guardó. Jueves, nadie tenía que hacer nada. Empezó a trabajarse el viernes nuevamente, ¿sí? Para guardarse el sábado una vez más. Si vemos 3 de la tarde del miércoles, 3 de la tarde del jueves y 3 de la tarde del viernes, ¿a qué hora resucitó Jesús? A ver, hermanos. 3 de la tarde miércoles que murió el Señor Jesús. ¿Sí? 3 de la tarde jueves. ¿Cuánto llevamos? Un día. Jueves 3 de la tarde. ¿A viernes 3 de la tarde? Viernes 3 de la tarde. ¿A sábado 3 de la tarde? ¿A qué horas creen que resucitó Jesús? Después de las 3 de la tarde resucitó. Pero los textos dicen que las mujeres y los discípulos, algunos fueron en la mañana del día de reposo. Del primer día de la semana, perdón. ¿Sí? Y esto fue el domingo, en la mañana. ¿Sí? Pero para entonces, ¿qué estaba? La tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque dice Marcos, habiendo pues resucitado, o sea, ya había pasado la resurrección. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Sí? A que vemos o la Biblia se equivoca o tenemos una doctrina mala acerca del día de reposo. No bien estudiada conforme a la palabra. ¿Sí? Conforme a la palabra. O otra, que Jesús no era ordenado. Cosa que la Biblia no se contradice. Jesús no era desordenado. ¿Sí? Y acuérdate, hasta en los más pequeñas acciones como pagar impuestos, como darle al César lo que es del César, que son las cosas pequeñas, dice, o son las menores, dice la Escritura, él cumplía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y vemos que la Biblia es muy clara. Entonces, ¿a qué hora comprarían las especies las mujeres si hubiera sido así como lo habíamos pensado? Pues no hay lugar para que hubieran hecho las compras, ¿sí? Entonces, pues hermano, tú mismo saca tus conclusiones. Ahora, la gran pregunta es, ¿estamos obligados a guardar el sábado de la manera judía? ¿Sí o no? Unos dicen que sí y otros que no, ¿eh? O ya están cabeceando, pero bueno, ¿sí? No estamos obligados a guardar el sábado
o el domingo como los judíos. No, hermano, no estamos obligados, ni sábado ni domingo, pero sí estamos obligados a guardar un día a la semana para Dios. Cesar actividades, dice el principio. O sea, Dios no, cuando Él descansa no es porque Él se haya cansado. Él veía que la creación iba a ser muy frágil y no podía trabajar de lunes a domingo, hermanos. Tenemos que cesar actividades un día. ¿Por qué lo guardamos el domingo entonces? Porque, hermanos, la mayoría en esta sociedad en que vivimos y en la mayoría de sociedad del mundo, los domingos los guardan. Es el único día que puedes pasar con amigos, con conocidos, con familia. Sí. Y si quisieras un argumento, bueno, la iglesia primitiva se empezó a reunir los domingos. Pero tampoco es es un peso bíblico como para decir el domingo. No. O sea, si tú eres bombero o policía y no descansas el domingo, pero puedes descansar el lunes o el martes o el miércoles o cualquier día de la semana, ¿será válido hacerlo? ¿Sí o no? Sí, es válido. Nada más que hay un problema. ¿Dónde te vas a congregar ese día? O sea, ¿dónde? La mayoría de congregaciones, un día estipulado es el domingo, por la noche, por la mañana, a mediodía, ¿sí? Y no se pueden congregar en otro día porque pues no todas las iglesias tienen servicios durante la semana. Pero de que se puede guardar un día a la semana, y lo podemos ofrecer para Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una ley moral para el hombre, hermanos. Es una ley moral que traemos dentro de nuestra mente. Ahora, si nos vamos a la Escritura, Romanos 14, por aquellos que te digan, no, tú eres tú tienes el sello de la bestia. A lo mejor nos pueden decir, eres bestia porque no guardas el día de reposo, pero no que tengas el sello. Romanos 14, fíjate, y esto es bien importante, hermano, porque no vas a juzgar a aquel que no lo hace de aquel que lo está haciendo. Dice, Romanos 14, versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuál es la clave de todo esto? Los últimos dos textos, hermano. ¿Sí? O sea, porque cuando te encuentras un adventista o un de aquellos que guardan el sábado, se empiezan a criticar y se empiezan a atacar, ¿sí? O está como aquel que a lo mejor le gusta una comida y al otro no le gusta, ¿sí? Y empiezan a juzgarse, no, es que tú eres esto, eres lo otro, y se empiezan a juzgar. Pero dice la palabra, ¿estás tú convencido de lo que estás haciendo? ¿Sí?
Que tu mente y tu corazón esté bien plenamente convencido de lo que haces. Si yo por el momento no puedo descansar el domingo, pero estoy descansando un día a la semana y se lo estoy ofreciendo a Dios, orando, leyendo, pasando el día con mi familia, pues el que lo hace para Dios lo hace, dice. Y el que no lo hace, para Dios no lo hace. ¿Sí? Pero no por eso, no, tú eres de la bestia porque traes su sello. Tú eres esto, tú eres lo otro. No. Lo importante, como dice Pablo, dice, mira, lo importante es esto. Ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Que tú estés bien seguro. Si vives, para el Señor vives. Y si mueres, bueno, pues nos vamos con el Señor. Es más ganancia. Es mucho mejor, dice Pablo. ¿Sí? Entonces, lo que hagamos, ¿sí? O como dice Colosenses 3:23 creo, dice que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios. Y todo lo que hagáis, dice, no sea como para que te vean los hombres, no, que te vea Dios. ¿No? Ojalá y les haya quedado clara esta doctrina, hermanos, ¿sí? Porque pensaba dar otra. Bueno, rápidamente la vamos a dar, hermanos. ¿Sí? Rápidamente vamos a pasar a la sexta doctrina. Esto es muy rápido, es otra doctrina. Entonces esto no es fundamental, hermanos. Lo que acabamos de ver, qué bueno que lo hagamos. Si lo hacemos, para Dios lo hacemos. Si no lo hacemos, para Dios. Pero no es fundamental, puesto que no es como para el pueblo de Israel que decía, mira, si lo guardas, tienes que guardarlo de esta manera, porque si fallas en cómo guardarlo, vas a morir. Hoy en día no estamos así. El que lo hace para Dios lo hace, y el que no lo hace para Dios no lo hace, ¿sí? Entonces, rápidamente les quiero compartir la sexta doctrina, sí, porque ya queremos acabar con estas doctrinas, hermano, porque Primera de Corintios. Esta es la doctrina número 6, doctrina fundamental número 6. No fundamental, perdón. Primera de Corintios, bueno, por lo menos en eso sí es tan bien. 11:23, ya se imaginan. Doctrina no fundamental número 6, la Santa Cena. ¿Cómo que no es fundamental? ¿Si es fundamental o no es fundamental, hermanos? Pues de acuerdo a lo que acabamos de leer, dice el que lo hace, para Dios lo hace. ¿No? Pero de que es muy importante, sí, ahorita lo vamos a ver. 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Hasta ahí nada más. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿sí? O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo? Bueno, mira, vamos a mostrarte esta doctrina porque el Señor me la dio directamente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, él no la aprendió de hombre, él la aprendió de Dios, ¿sí? Pero esta Santa Cena no es un acto religioso más, hermanos, ya se los hemos dicho. Es un mandamiento de parte de Dios, sí, también, directo de Cristo. Entonces, ¿por qué no es fundamental? Porque no implica para la salvación, ¿sí? Porque si tú lo haces, no eres más cristiano. Y si no lo haces, tampoco eres menos cristiano. Pero déjame terminar de explicarte, ¿verdad?
Algunos creen que para ser salvo hay que tomar la Santa Cena. Pero no, la verdad es que los que toman la Santa Cena no es para ser salvos, es porque ya son salvos y porque es un mandamiento de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso se hace. Ahora, ¿cada cuándo lo podemos hacer? Cada que tu iglesia, tu congregación donde te congregues, esté instituido. Algunos, ya se los he dicho, lo hacen cada 8 días, otros cada mes, como nosotros, otros cada año. Y algunos, hermanos, no lo hacen, porque no están de acuerdo tampoco. Ahora, entonces, aquellos que no lo hacen en las iglesias que no está instituida un día para Santa Cena, ¿será de sana doctrina? No, porque esto es un mandamiento de parte de Dios. Pero te digo, no aplica para que seas salvo, ¿sí? No, lo haces porque ya eres salvo. Las veces que sean necesarias lo tienes que hacer ahí en la iglesia. Ahí se tiene que hacer. Ahora, si tú porque no estás de acuerdo o porque eres rebelde no lo haces, pues ya se te está contando como pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque te estás oponiendo a un mandamiento que Dios hizo, que Dios dijo a la iglesia. No se lo dio a los incrédulos, no se lo dio a las congregaciones, se lo dio a la iglesia. Aquellos que ya eran salvos, aquellos que ya son salvos, ¿sí? Ahora, dentro de eso, pues se puede colar a alguien que no sea salvo, pues sí, pero para él está acarreando juicio, no para nosotros, no para el que la impone, no para el que la da, ¿sí? Hay preguntas, hay muchas preguntas. ¿Es para puros bautizados, hermano? ¿Es para puros bautizados? No. No, no es para puros bautizados, es para puros creyentes, para puros cristianos, sí. Pero no necesariamente tienes que ser bautizado. Ahora, lo ideal para un cristiano, porque el paso siguiente es creer, dice, el que creyere y fuere. Sí. Un cristiano que realmente ha visto a Dios, ha conocido a Dios y todo, él está esperando la primera oportunidad. Hermano, yo ya quiero bautizarme, hermano, yo quiero cumplir con este siguiente paso, porque siento que de esa manera voy avanzando. Es lo mismo con la Santa Cena. Oye, hermano, que aquí no toman Santa Cena, o aquí no practican eso, o aquí no hay ese mandamiento. Debería de estar ansioso, anhelante de participar en la Santa Cena. Entonces, no es para puros bautizados, es para puros cristianos, ¿sí? Si lo hago, alcanzo la salvación. No, lo vas a hacer porque ya eres salvo, hermano. Hermana, porque ya viste a Jesús, ¿sí? La salvación es por fe, no es por vista, no es por cubrir requisitos, ¿sí? ¿Es exclusiva de esta iglesia? No, es exclusiva de los que aman a Cristo, de aquellos que han visto al Señor Jesús, ¿sí? Es exclusiva de todas aquellas que tienen una sana doctrina, que predican la sana doctrina. Entonces, ¿para qué sirve la Santa Cena? Pues para muchas cosas. A lo mejor durante la semana, durante el mes, a lo mejor pues te fue como en feria y llegaste a pecar, hermano. Pero dice la Escritura que la Santa Cena es como una renovación de votos. Es volver a arrojarte en las manos de Cristo Jesús y decirle, Señor, bueno, perdóname, pero de aquí en adelante vuelvo a renovar mi voto delante de ti y vamos para adelante. ¿Sí? Sí, no es tampoco de que estés pecando cada mes o cada 8 días y cada semana estés renovando tus votos, pero puede caer, puede tropezar el cristiano, claro que lo puede hacer. Mientras estemos en esta carne pecaminosa, se puede tropezar, se puede caer. Entonces,
puede ser para una renovación de votos, puede ser para que si se te está olvidando en dónde está el fundamento de tu salvación, vuelvas a poner los ojos ¿en dónde? En la cruz del Calvario, hermano. Y vuelva ese primer amor y te vuelvas a enamorar de Jesús por lo que Él hizo. O sea, nuestra salvación no está en el conocimiento, no está en lo que nosotros hagamos. Nuestra salvación y nuestro fundamento está en el sacrificio de Cristo Jesús. Él es el único que te puede sostener. Y si con la Santa Cena te lleva una vez más a ese primer amor, pues bienvenida a la Santa Cena, hermano. ¿Sí? Recuerdas lo que Jesús hizo por ti. ¿Sí? ¿Qué decíamos hace 15 días, no? Pues yo no sé si realmente tengas bien consciente de que Jesús murió por ti, pero por mí sí murió, hermano. Y aquí tenemos que hacer lo propio cada uno, según tu fe, ¿sí? Entonces nos puede llevar a hacernos a ese primer amor, ¿sí? Nos puede llevar la Santa Cena a reflexionar cómo estamos caminando delante de Él. Qué bueno es analizarnos, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy caminando mirando a la cruz? ¿Estoy caminando? ¿He tomado mi cruz? No, sí, la he tomado, hermano. Me ha ido como en feria. Y estoy pasando por esto, y estoy pasando por el otro y todo. ¿No será que estás tomando decisiones equivocadas, hermano? ¿No será que te estás equivocando en tus propias decisiones y crees que es tu cruz? Y más bien es que no tomas las decisiones acertadas, ¿sí? La Santa Cena nos lleva a valorar todo eso que Jesús hizo en esa cruz, hermano, ¿sí? La Santa Cena, como dice el versículo 27 de este mismo capítulo, es mirar nuestro interior. Es mirar, fíjate, el versículo 27 de Primera de Corintios dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero para mirar esto necesito reflexionar, necesito mirar cómo estoy. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, dice, pruébese a sí mismo. O sea, no el predicador, el pastor, no te va a checar. Tú mismo tienes que autoevaluarte para saber cómo estás, ¿sí? Sí, pero pues nada más es un pan, es una galleta, es un poco de vino. Pero dice la Escritura que esto es un simbolismo del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? Simbolizan todo aquel acto que Jesús hizo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para participar de esta Santa Cena? Pues nada más ser sincero contigo mismo, hermano. Contigo mismo, como dice el versículo 28. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí? Y si no lo hago, si no me pruebo, pues ahí está el versículo 29 también. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Sí? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sí? Ahí está la parte seria, la parte que Dios dice. ¿Sí? Y esto es de parte de Dios. No es una sanción, no es una disciplina de la iglesia o del pastor. No, ahí está. Y nos está diciendo las 3 maneras en que puede ser juzgado. ¿De qué manera? Bueno, primero dice, que a través de la enfermedad.
a través de la enfermedad, y muchos están débiles, muchos están enfermos, ¿sí? Muchos están ahí enfermos. Tristemente esto es una generalidad en las iglesias. Hay muchos que por un tiempo caminaron con Dios, por un tiempo amaban este acontecimiento y hoy están enfermos. Hoy están enfermos. Pero no nada más ahí, dice que hay otros que están débiles. Hay otros que están débiles, dice. Debilitados entre vosotros. Debilitados. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Porque si tú recuerdas, algunos ya duermen. Y no es que estén durmiendo aquí o allá. Algunos ya murieron. A eso se está refiriendo. Y algunos murieron ya porque Dios ya los llamó a cuentas. ¿Están en su presencia? Pues eso solo Dios lo sabe, hermanos. ¿Sí? Entonces, pues es peligroso participar sin estar preparado. Es peligroso no estar preparado. ¿Sí? ¿Cómo lo pones tú por obra? ¿Sí te preparas? Ya vimos que los judíos, para preparar su día de reposo, pues eran estrictos. Por ahí andan 3 artículos de cómo guardaban su día de reposo, y dice que ellos eran estrictos. Ellos, el día de reposo, 1 hora antes estaban cerrando sus talleres, estaban las mujeres desde mediodía antes habían ido a comprar, habían ido al mercado a surtirse para preparar la comida para todo el día de reposo, que no iban a hacer nada, o sea, todo. ¿Por qué? Porque los judíos a las 6 de la mañana que empezaba el día, ellos oscureciéndose agarraban a sus hijos, a su esposa, a su comida y vámonos para el templo donde se celebraba el día de reposo. Y ahí se la pasaban todo el santo día conviviendo con los demás hermanos, con los demás cristianos. Eran celosos en esto, sí. ¿Cuánto más crees que nosotros tenemos que prepararnos para la Santa Cena? Entonces, en donde vayas, a donde te vayas a congregar, donde te congregues, pues deberían de tener un día para celebrar la Santa Cena. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos lo hacen? ¿Y cuántos no lo hacen porque a lo mejor es que no me ha dado visto bueno el pastor? Es que no he platicado todavía. Es que, pues hermanos, si te están deteniendo esas pequeñas cosas y no te pones a cuentas con Dios, ¿de qué manera podemos ayudar? ¿De qué manera el pastor o donde escuchas la palabra te puede ayudar? Y te puede decir, pues no hay ningún problema para ti, ya puedes participar de la Santa Cena. Es que estoy esperando a bautizarme. Bueno, ahí ya es decisión personal y decisión propia. Es que estoy esperando para platicar con el predicador. Platica con Dios, hermano. Y ya después dice, ven y ponte a cuentas. Pues bien, hermanos, a grandes rasgos, no queremos darles más tiempo, a grandes rasgos, es esta es la doctrina no es fundamental, pero es muy importante. Les recomiendo, lean Babilonia, misterio religioso. Está muy bueno, hermanos. Muy, muy, muy bueno. Léanlo, trae muchos datos, muchas enseñanzas del pueblo judío y pues ya comparándolo con la escritura te darás cuenta que habla verdad de este escritor, ¿sí? Demos gracias a Dios, hermanos, y mientras la Santa Cena es preparada para poder participar de ella,
Demos gracias a Dios por este estudio, y los que después de la oración tengan que salir o quieran salir pueden hacerlo, y los que van a tomar la Santa Cena nos quedamos para participar en ella. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque pues has traído claridad en cuanto al día de reposo, en cuanto a la Santa Cena, Señor. Ahora yo te ruego que, pues, amado Dios, todos aquellos mis hermanos que tenían duda, que a lo mejor tenían dudas acerca de este tema, Señor, se les haya aclarado su idea, amado Dios, y que no sea de tropiezo para ninguno de ellos, como también te pedimos por aquellos que han de escucharlo, Señor, por aquellos que han de escucharlo en otros lugares, en otros estados, en otros países, amado Dios, que estas doctrinas son bien importantes, Padre, pero que no nos van a llevar a la salvación, sino que lo hacemos porque ya somos salvos, lo hacemos porque tú lo dejaste instituido, Señor. Por ello, amado Dios, te damos gracias por la claridad de tu palabra, Señor, porque a través de ella encontramos la verdad. Se cumple tu escritura y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Dios, gracias porque tú eres la verdad y te hemos conocido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.